Hola, mi nombre es Julio César Escobar y en este video de calculofacil.com te vamos a enseñar a calcular la derivada de la función seno a la menos 1 de x. O más específicamente te vamos a enseñar cómo deducir más bien la fórmula de la derivada de seno a la menos 1 de x. Normalmente en los cursos de matemáticas no es muy común que nos pongan a hacer demostraciones, pero en algunos casos resulta bastante útil realizarlas y vamos a ver por qué. Primero recordemos que la fórmula de la derivada con respecto a x de seno a la menos 1 de x es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x2. Para poder realizar esta demostración vamos a calcular primero lo siguiente. Entonces vamos a aclarar que lo que queremos es llegar a este resultado y para eso vamos a seguir una serie de pasos para poder llegar a este resultado. Entonces la demostración comienza a partir de acá. Primero que todo necesitamos saber, y ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué, cuánto da el coseno del seno a la menos 1 de x. Este resultado va a ser fundamental porque con este vamos a poder calcular mucho más fácilmente la derivada de la función seno a la menos 1. Y como les dije, más adelante nos vamos a dar cuenta de cuál es la razón. Entonces, para poder calcular el coseno de seno a la menos 1 de x, lo primero que tenemos que recordar es que una función inversa, en este caso seno a la menos 1 de x, es un ángulo, podríamos llamarlo alfa. En este caso vamos a decir que alfa es seno a la menos 1 de x. Si recordamos lo que significa una función inversa, la función inversa permite calcular un ángulo y el valor de la función trigonométrica es lo que aparece al interior de la función inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros sacamos el seno del ángulo alfa, obtendríamos como resultado el valor de la variable x. Y esto es fundamental para entender lo que representa una función inversa. Es decir, una función inversa es aquella o es un ángulo cuyo seno es igual al valor de x, o lo que es equivalente, nosotros podemos decir que el seno del ángulo tiene que dar igual al valor que está al interior de la función inversa. Bien, vamos a tener en cuenta de que el seno de x lo podemos escribir, el seno de alfa lo podemos escribir como una fracción. Es decir, si seno de alfa es igual a x, x es igual a x sobre 1. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente porque necesitamos establecer una relación entre el numerador y el denominador con la definición de la función trigonométrica seno. Recordemos que el seno de cualquier ángulo en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para que nos quede claro, recordemos que si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo y si suponemos que el ángulo alfa está por acá, el cateto opuesto es este. Es decir, es el lado que está opuesto al ángulo, la hipotenusa es esta, y este valor que tenemos acá es el cateto adyacente. Muy bien, aquí establecemos como una equivalencia o una relación entre el cateto opuesto y x, y vamos a suponer entonces que el cateto opuesto vale x en este triángulo, y que la hipotenusa es el lado de abajo, va a ser igual a 1. Si nosotros aplicáramos el teorema de Pitágoras, podríamos encontrar el valor del cateto adyacente. Vamos a recordar que de acuerdo con el teorema de Pitágoras, uno de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, en este caso sería 1 elevado al cuadrado, que da 1, menos el cateto opuesto al cuadrado, o el otro cateto al cuadrado, que en este caso es x, que sería x2. Entonces ya vimos que el valor del cateto adyacente, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de 1 menos x2. Recuerden que nosotros necesitábamos saber cuánto valía el coseno del seno a la menos 1 de x, porque esto va a ser fundamental para calcular
nuestra derivada, es decir, la derivada de la función inversa del seno. Entonces, ahora sí podemos hallar el coseno utilizando los resultados que tenemos en este triángulo, es decir, el coseno de alfa, ¿sí? Vamos a recordar que alfa es igual a seno a la menos 1 de x, es decir, el coseno del seno a la menos 1 de x es igual a, de acuerdo con la definición trigonométrica coseno, el coseno es el cateto adyacente, que en este caso es la raíz cuadrada de 1 menos x2, sobre la hipotenusa, que vale 1. ¿Sí? Finalmente obtenemos el resultado de que el coseno del seno a la menos 1 de x es igual, como está dividido por 1, cualquier cantidad dividido por 1 es igual a la misma cantidad a la raíz cuadrada de 1 menos x2. Bueno, este resultado va a ser clave para continuar con nuestra demostración. Y lo voy a escribir aquí de nuevo, es decir, el coseno del seno a la menos 1 de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x2. Lo siguiente que vamos a hacer es derivar a ambos lados esta función, es decir, vamos a derivar en el lado izquierdo la derivada del coseno del seno a la menos 1 de x y vamos a derivar en el lado derecho, es decir, vamos a hallar la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos x2. Bueno, aquí voy a tener que corregir. Muy bien, ya hice la corrección. Aquí podríamos colocar paréntesis, aunque en este caso los voy a obviar, precisamente por tener solamente una función. Sería la derivada del coseno del seno a la menos 1 de x, y aquí sería la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos x2. Estamos derivando a ambos lados. Recordemos que la fórmula de la derivada del coseno es el menos seno. Voy a ponerla por acá abajo. Es una de las fórmulas que va a ser clave recordar. Y la vamos a aplicar precisamente acá. Pero en este caso debemos tener en cuenta que la función que aparece al interior de la función coseno es seno a la menos 1 de x y no x como lo he colocado en la fórmula de abajo. Es decir, que esto que está dentro de la función coseno se llama el argumento. Cuando yo derivo una función cuyo argumento es seno a la menos 1 de x, ese argumento no debe cambiar, debe seguir siendo exactamente el mismo. Por eso la derivada del coseno del seno a la menos 1 de x sería menos seno de seno a la menos 1 de x. ¿Sí? Entonces el argumento sigue siendo el mismo. Y aquí debo aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué la regla de la cadena? Recuerden que cuando ustedes deben derivar una función y dentro de esa función existe otra función, como en este caso, en la función coseno, al interior está la función seno a la menos 1 de x, deben multiplicar por la derivada de la función interna. Y aquí vamos a multiplicar por la derivada con respecto a x de seno a la menos 1 de x. Y miren que ya vamos obteniendo una de las cosas que necesitábamos y que eran claves para la solución de este problema. Muy bien, y vamos a encontrar la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos x2. Para eso vamos a recordar que la derivada con respecto a x de la raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. En este caso lo que recomiendo es hacer un repaso sobre derivadas de funciones potencias. Bueno, vamos a hacerlo por acá porque puede ser que ustedes lo hayan olvidado. En este caso deben recordar que la raíz de x es igual a x a la 1 medio, porque una raíz se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario. Y si yo voy a derivar la raíz de x, es como derivar con respecto a x a la 1 medio. Recuerden que esta la deriva una potencia, el exponente pasa a multiplicar y se pone la misma potencia, digamos la misma base, y al exponente le restamos 1. Y 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Miren que en este caso daría 1 sobre 2x a la 1 medio. Y si reescribo esta potencia x a la 1 medio como la raíz de x, pues obtendría este resultado que fue el que yo puse acá. Entonces esto sería igual, de acuerdo con esta formulita que pusimos aquí abajo, a 1 sobre 2 raíz de 1 menos x2.
Y tenemos la misma situación que teníamos en el lado izquierdo, es decir, una función dentro de una función. En este caso la función externa es la función raíz y la función interna es una función cuadrática, que es la función 1 menos x2. Cuando hay una función dentro de otra función, siempre debemos multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Y cuál es la derivada de la función 1 menos x2? Pues es la resta de las derivadas. Siempre la derivada de una constante vale 0, es decir, la derivada de 1 vale 0. Vamos a recordar eso, la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Y la derivada de menos x2 es menos 2x elevado a la 1. ¿Sí? Recuerden que para derivar una función potencia al exponente siempre debemos restarle 1. Es decir, la fórmula que estamos utilizando para la derivada de una función potencia es la siguiente. La derivada con respecto a x de x a la n es igual a n veces x a la n menos 1. Muy bien, miren que lo que tenemos acá abajo simplemente son algunas fórmulas que nos han servido para recordar algunos conceptos que es probable que hayamos olvidado. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a cancelar este 2 con este 2 porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Recuerden que la división de dos cantidades iguales da 1 como resultado. Y vamos a reescribir lo que nos queda. ¿Sí? Voy a reescribirlo de nuevo y continuamos posteriormente con la solución. Bueno, no vamos a olvidar este signo menos que lo había omitido ahorita en la expresión. Recordemos que eliminamos el 2 de arriba con el 2 que nos aparecía aquí abajo y bueno, íbamos hasta acá en la demostración. Tenemos menos seno de seno a la menos 1 de x por la derivada con respecto a x de seno a la menos 1 de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x2 por menos x. Aquí debemos recordar que siempre que tengamos una función trigonométrica de una función inversa escrita de esta manera es igual a la variable, es decir, seno de seno a la menos 1 de x es x, o coseno de coseno a la menos 1 de x es x, o tangente de tangente a la menos 1 de x es x. Siempre una función de su respectiva función inversa, teniendo en cuenta que este es el argumento, la función inversa es igual a este valor, ¿sí? O el seno del seno a la menos 1 de x es igual a x. Esto se podría demostrar fácilmente, pero en este caso voy a omitir la demostración de este resultado. Muy bien, utilizamos esta formulita y reemplazamos acá. Entonces nos va a quedar menos x. Recuerden que seno de seno a la menos 1 de x es x, por la derivada con respecto a x de seno a la menos 1 de x sería igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x2 por menos x. Y en este caso voy a utilizar una propiedad en la que si yo tengo multiplicando a ambos lados de una igualdad una misma cantidad, yo la puedo simplificar. Muy bien, y lo que voy a hacer es simplificar menos x en el lado izquierdo con menos x en el lado derecho. Y obtendría como resultado la derivada con respecto a x de seno a la menos 1 de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x2, que es precisamente el resultado al que nosotros queríamos llegar.